Buenas tardes. Estas técnicas de remediación de contaminantes en los suelos por parte de Ingeniería de Suelos, enero 2014. Yo soy Rosalía Martínez Torres. Introducción. Antes de considerar la aplicación de cualquier tecnología de remediación, es fundamental conocer ciertas características tanto del suelo como del contaminante y de los organismos vivos, en este caso la capacidad metabólica del organismo, la población degradadora, los nativos, genéticamente modificados, el ambiente, suelo, temperatura, humedad, pH, receptores, electrones, nutrientes, los contaminantes, la toxicidad, la concentración, la disponibilidad, la solubilidad y la absorción. El tipo de contaminante son muy tóxicos, en este caso es el benceno, el bario, el boro, el cadmio, por mencionar algunos. La técnica es vitrificación in situ, que consiste en el calentamiento y posterior fusión del suelo a muy alta temperatura, de 1600 a 200 grados centígrados, utilizando una corriente eléctrica. La corriente se envía a dos electrodos que están introducidos según un diseño rectangular en zonas contaminadas, provocando la fundición del suelo que quedan entre ambos. Una vez vitrificado, el volumen original del suelo se reduce y esto hace que la superficie del suelo en el área quede levemente deprimida. Esta área se llena con un suelo limpio a fin de nivelar el suelo. La característica del suelo que necesita para aplicar es la siguiente. La humedad del suelo, antes que nada, debe secar los suelos húmedos para evitar la formación de vapor. El contenido en sales y ácidos. Los suelos ácidos con elevado contenido en sales van a presentar una elevada conductividad eléctrica. La porosidad del suelo excesivamente poroso disminuye la eficacia y la corriente eléctrica. Otro tipo de contaminantes son los metales pesados, materiales radiactivos. La técnica es de estabilización o solidificación. Las características de los suelos. En este caso, los suelos deben estar contaminados por metales pesados y hay que tener en cuenta el contenido de materia orgánica del suelo, ya que ésta va a interferir negativamente a limitar la acción de los aditivos. Esta técnica consiste en reducir la solubilidad y reactividad o movilidad de los elementos contaminantes mediante la modificación de su estado químico o inmovilización física de un agente estabilizante. Esta tecnología es adecuada para cuando el suelo está contaminado por metales pesados. Además, los efectos a largo plazo que puede provocar los aditivos añadidos al suelo son aún desconocidos. Bueno, esa es otra técnica, que es la extracción de vapores. Es para los contaminantes, algunos derivados del petróleo. Y las características del suelo es la volatilidad. La absorción no son métodos válidos cuando el suelo presenta una alta capacidad de absorción, ya que los contaminantes van a estar retenidos en el suelo. La volatilidad, cuando mayor sea la volatilidad de los compuestos, más fácilmente serán extraídos, así como la temperatura favorece la volatilidad y la humedad es desfavorable para los compuestos orgánicos volátiles. Quedarán en el agua que hay en los poros al extraerlos y su tratamiento in situ ya no puede ser el de una corriente gaseosa, en este caso por el vapor. Aquí vamos a ver otro contaminante, que es los compuestos orgánicos volátiles, que la técnica es la aireación. Y bueno, las características pueden ser el tipo de suelo que esté contaminado. En general se trata de un proceso muy lento y tiene inconvenientes, ya que al momento de estarlos que por parte de la aireación se van yendo los contaminantes, estos son devueltos sin sufrir ninguna depuración, o sea, caen de nuevo en el suelo. Otro tipo de contaminante para otra técnica es el bombeo de agua, que es el compuesto soluble como los nitratos, y las características del suelo que necesita es que no se debe aplicar a la zona no saturada, baja eficacia en la eliminación de compuestos poco solubles, dificultad en el diseño y desplazamiento de los pozos, problemas derivados de la geología en la zona, existen riesgos de desplazamiento de suelos contaminantes a la zona tratada. Y el bombeo de agua la técnica es la siguiente. Consiste en la perforación de varios pozos que llegan hasta el acuífero contaminado. Para la extracción de agua con las sustancias nocivas se aplica en la eliminación de compuestos solubles. Que el agua sean extraídos será sometida a algún método de depuración.
Este es un proceso en el que se va a extraer el agua subterránea, el nivel freático va a disminuir, por lo que puede ser beneficioso si los contaminantes quedan retenidos en el suelo por encima de este nivel y no pasan a formar parte del acuífero. Otra técnica sería el enjuague de los suelos. Es una técnica también conocida como flushing in situ. En este caso consiste en la inyección mediante pozos, zanjas, sistemas de aspersión o sistemas de infiltración en una disolución de enjuagues que ayuda a movilizar los contaminantes. Para su posterior bombeo en la superficie mediante pozos de extracción, la solución extraída se trata en superficie y el efluente limpio proveniente de este tratamiento se puede reciclar como nueva disolución. En el enjuague de suelos, el tipo de contaminantes son fenoles, metales, aceites, así como compuestos orgánicos y las características del suelo que necesita para aplicar esta técnica de remediación. Se obtienen resultados óptimos en lugares donde hay espacios en el suelo que permite el paso de la disolución de lavado. En este caso son los suelos arenosos. Sin embargo, si el suelo tiene un alto porcentaje de limo o arcilla, la solución de enjuague no puede desplazarse fácilmente, ya que hay muy poco poros y se puede apelmazar. Aquí vamos a ver otro tipo de contaminante que es los metales derivados del petróleo o los plaguicidas. La técnica es el lavado de suelos y las características del suelo que se necesita para aplicar esta técnica de remediación. En este caso, en algunos casos resulta necesario combinar el lavado del suelo con otras técnicas de tratamiento, pero puede usarse para tratar una amplia gama de contaminantes, principalmente metales derivados del petróleo, como los compuestos orgánicos volátiles y plaguicidas. La capacidad de recuperación sería mayor en suelos de grano grueso. Más finas, limos y arcillas, siempre más contaminados por su mayor capacidad de absorción de las más gruesas, arena y grava, siempre más limpias y más fácilmente depurables. El lavado de suelos consiste en lo siguiente. Es una técnica de descontaminación en el sitio, en la que se extrae el suelo para ser tratados en instalaciones se extrae el suelo en instalaciones específicas en las que se eliminan los compuestos peligrosos que contengan mediante procesos químicos y físicos. El procedimiento consiste básicamente en el empleo de una disolución de lavado de bases de agua y aditivos químicos y un proceso mecánico de separación. Aquí vamos a ver otro tipo de contaminante que son los metales compuestos orgánicos. La técnica es tratamiento electrocinético. El procedimiento tiene la ventaja de que apenas si se resulta influenciado por la textura o permeabilidad del suelo. Esta es una característica que necesita el suelo para ser aplicada esta técnica. Factores limitantes de esta técnica, aunque inconvenientes, tiene el consumo energético elevado, que está limitado a la eliminación de metales y algunos compuestos orgánicos y que es posible una reducción en la eficacia del proceso por precipitación de sales y compuestos orgánicos. Este tratamiento electrocinético es aplicable en zonas saturadas del suelo y consiste en la aplicación de una corriente eléctrica de baja intensidad que reduzca costes respecto a los organismos de la zona. Entre dos electrodos cerámicos introducidos en la zona contaminada para provocar la migración de las especies con carga. Los iones metálicos, iones de amonio y compuestos orgánicos cargados positivamente migrarán hacia el cátodo, mientras que los aniones cloruros, cianuros y fluoruros hacia el ánodo. Alrededor del ánodo se generan condiciones ácidas que pueden ayudar a movilizar los contaminantes metálicos para su transporte al sistema colector del cátodo. Si se va a aplicar en zona no saturada se necesita una purga de agua. Aquí vamos a ver otro tipo de contaminante, que son los contaminantes orgánicos. Para la técnica es un tratamiento químico y la característica del suelo que se necesita consiste en la inyección en el suelo de aditivos como la cal viva, el hidróxido de sodio, que provocarán un aumento en el pH del suelo hasta valores de 9 a 11 y un aumento de calor al reaccionar en el suelo entre ellos. Esta combinación de calor y alcalinidad provoca la descoloración de los PCB que se desprenden de los átomos de cloro presentes en su estructura química. El tratamiento químico, la técnica consiste
Es la oxidación química en la que se van a transformar compuestos susceptibles de ser oxidados, aldehídos, ácidos orgánicos, fenoles, cianuros, plaguicidas, compuestos organoclorados, en otros compuestos inocuos como agua y dióxido de carbono. La técnica se basa simplemente en la introducción en el terreno de los oxidantes a través de pozos a diversas alturas en que sea necesario bombear los productos de oxidación. No obstante, se observa que se obtiene una mayor efectividad de la técnica si establece un sistema cerrado reinyectado lo obtenido por el pozo de extracción. Aquí vamos a ver otra técnica que es la de hidrocarburos derivados de petróleo, que es la bioslurping. El bioslurping se ha utilizado satisfactoriamente en la remediación de suelos contaminados por hidrocarburos. Esta técnica se utiliza el vacío y la actividad de los microorganismos para la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos. Consiste en extraer a vacío el aire del suelo, favoreciendo el flujo de nuevo aire a esta zona, lo que se aprovecha para estimular la actividad de los microorganismos capaces de degradar contaminantes orgánicos. Gracias a este mecanismo pueden ser extraídos los hidrocarburos menos densos que el agua que se encuentran flotando sobre el nivel freático y el agua capilar. Otra técnica es la bioestimulación in situ. Esta técnica consiste en perforar pozos por unos se introducen los nutrientes o los microorganismos sin disolución acuosa en la zona saturada y por otros se extrae agua que se depura, puede ser introducida en el acuífero. Para este tipo de contaminantes son los hidrocarburos derivados del petróleo, pesticidas, disolventes, conservantes de la madera, otras sustancias químicas orgánicas, y las características del suelo que se necesitan es abundancia de hidrocarburos alifáticos lineales y escasa presencia de resinas y asfaltendos, concentración bajas, presencia de poblaciones microbianas diversas, adecuada oxigenación, pH de 6 a 8, temperaturas superiores a 15 grados centígrados, porosidad media, elevada, mineralogía uniforme y homogeneidad. Otra técnica es la land farming, que es tipo de contaminantes, lodos de refinería y la característica del suelo que se necesita. Se usa satisfactoriamente el tratamiento de lodos de refinería que contienen estos hidrocarburos del petróleo. Si existen compuestos muy volátiles en la mezcla, estos pueden ser emitidos a la atmósfera antes de ser degradados por los microorganismos. De la tasa de degradación se reduce si los hidrocarburos son muy pesados. Los compuestos presentan anillos de estructura química, como el caso de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que es el HAP, y presentan cloro o nitrógeno. Otra técnica es el compostaje. Aplicado a la descontaminación, se utiliza cuando existe una gran cantidad de compuestos orgánicos biodegradables con muy buenos resultados en suelos contaminados. También se puede utilizar el tratamiento de explosivos. Por otro lado, una excesiva presencia de compuestos orgánicos volátiles hace necesario el control y tratamiento de las emisiones gaseosas por los microorganismos que están degradando la materia orgánica, haciéndola menos tóxica. El tipo de contaminante para el compostaje son los explosivos, los compuestos orgánicos biodegradables, así como los hidrocarburos aromáticos policíclicos. La otra técnica es la fitorremediación in situ. Esta tecnología consiste en la utilización de plantas para llevar acciones de eliminación, transferencia, estabilización o degradación de contaminantes presentes en el suelo. Las plantas van a actuar como filtros biológicos que descomponen o estabilizan metales o bien degradan contaminantes orgánicos como aceites, petróleos o gasolina. Estos contaminantes son los metales, pesticidas, disolventes, explosivos, hidrocarburos del petróleo. Otra técnica es la incineración. La eficiencia de destrucción de residuos peligrosos en el entorno es del 99.9%, elevándose esta una cifra para los PSB y las dioxinas, todo tipo de compuestos orgánicos. La desorción térmica, esta es otra técnica. El proceso se emplea una temperatura de aplicación más baja para
que están indicados para la eliminación de los compuestos orgánicos volátiles no halogenados y combustibles para otros compuestos orgánicos volátiles. La eficacia se reduce si la temperatura de desorción es moderadamente alta. La tecnología se aplica en la eliminación de compuestos orgánicos semivolátiles.